Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este nuevo conversatorio del Grupo de Estudios Colombianos. Esta vez tenemos a dos magníficos invitados, a Francia Márquez y a Leiner Palacios. Es todo un honor para nosotros tenerlos acá. Voy a empezar leyendo una presentación de ellos dos. Voy a empezar con la presentación de Francia Márquez. Francia Márquez Mina es lideresa defensora de derechos humanos y del ambiente, nacida en Suárez, Cauca, es abogada de la Universidad Santiago de Cali. A finales del 2014 fue desplazada de su pueblo de origen debido a las amenazas que recibió tras liderar iniciativas de lucha en contra de la minería ilegal en su territorio. En el 2015 recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en la categoría Defensora del Año por su trabajo en la defensa de los derechos étnicos y territoriales de las comunidades afrodescendientes y por liderar la Marcha de los Turbantes en el 2014. En su condición de desplazada por la violencia armada, viajó a La Habana, Cuba, en la quinta delegación de víctimas para hablar del impacto del conflicto en las mujeres y en las comunidades afroindígenas y campesinas. Participó en la construcción del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. En el 2018 fue candidata a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial Afro. Ese mismo año ganó el Premio Ambiental Goldman, considerado el Nobel del Medio Ambiente, y actualmente es miembro del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Leiner Palacios Asprilla es líder social y defensor de derechos humanos. Nació en el Chocó y estudió Derecho en la Universidad Tecnológica del Chocó. Sobreviviente de la masacre de Bojayá, ocurrida hace 18 años, el 2 de mayo del 2002. Es fundador del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. En el 2014 hizo parte de la primera delegación de víctimas que viajó a La Habana. Lideró el proceso de reconocimiento de responsabilidades de las FARC ante la comunidad de Bojayá. Es coordinador de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, secretario ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacífico, la cual está conformada por organizaciones étnico-territoriales de afrocolombianos e indígenas de los departamentos del Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Fue nominado junto a otras víctimas al Premio Nobel de Paz. En el 2017 fue ganador del Premio Pluralismo Global y es uno de los protagonistas del documental Bojayá entre fuegos cruzados, cuyo estreno fue el 19 de septiembre del año pasado en la Cinemateca Distrital. Bueno, la dinámica es que aquí hay unas preguntas que son tanto para Francia Márquez como para Leiner Palacios, y después habrá unas preguntas para cada uno. Estaré haciendo estas preguntas hasta las 7 y a partir de las 7 ya empezaremos con las preguntas del público, de los que nos están siguiendo, están asistiendo en Facebook y YouTube. Entonces, muchísimas gracias por estar acá, Francia Márquez y Leiner Palacios. Yo voy a empezar haciéndole una pregunta de coyuntura sobre lo que nos convoca aquí, que es el tema del racismo, que como ustedes saben, empezó a sonar en el mundo a partir del asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo, que desató toda una ola de protestas, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Esto ha vuelto a poner sobre la mesa el tema del racismo. Y en el caso particular de Estados Unidos, pues como ustedes saben, después del fin del régimen esclavista en 1865, inició todo un sistema de segregación racial que solo pudo ser impuesto por la fuerza policial, la misma fuerza policial contra la cual ahora se están manifestando y están protestando en Estados Unidos. El tema acá en Colombia, poco se habla del racismo, se ha hablado un poco en estos últimos días justamente por este hecho. Entonces yo quería empezar por preguntarles a ustedes el, cómo ven ustedes lo que está pasando en Estados Unidos y cómo ven esa cuestión, cómo asocian esa cuestión del racismo aquí en Colombia. O sea, esta respuesta que en Colombia se ha tenido a partir de lo que está pasando allá. Entonces puede empezar Francia Márquez y después Liner.
Francia, creo que tienes que quitar el micrófono. Listo. Bueno, hola, un abrazo ancestral a Sara, a Leiner. Muchas gracias por invitarnos a dialogar sobre esta situación que hoy se coloca sobre la mesa, pero que no empieza hoy, digamos, el racismo estructural y la violencia sistemática que hemos vivido como comunidades, como pueblos racializados, ha sido una situación que nos ha tocado vivir históricamente, pero que hoy, digamos, se pone sobre la mesa, y considero muy importante ver tantas personas en las calles rechazando de manera contundente esas expresiones de racismo. Considero un espacio importante también para que Colombia asuma que hay un racismo de Estado, que hay un racismo estructural, que hay un racismo cotidiano que violenta, que deshumaniza todos los días cuerpos de personas racializadas, personas indígenas, personas negras, personas que no se consideran como iguales al resto de la sociedad. Entonces yo creo que es un momento importante lo que está pasando. A muchos yo creo que nos alegra esto que está pasando. Tristemente, digamos que esto está pasando en situaciones muy dolorosas, donde hay personas que han perdido la vida, como George Floyd y Anderson Arboleda en Puerto Tejada, pero que es lo que pasa cotidianamente todos los días en nuestros territorios, en nuestras comunidades, en las urbes de las grandes ciudades, donde a veces son los únicos espacios donde podemos cohabitar como comunidades étnicas, como pueblos racializados, ¿sí? En ese sentido, yo creo que, bueno, Colombia, a pesar que ha reconocido constitucionalmente que todos somos iguales y hay una formalidad que reconoce esa igualdad, muchas veces se queda en el papel, ¿sí? Porque, digamos, por un lado está el racismo cotidiano que se expresa sobre los cuerpos de manera específica, pero por otro lado también está el racismo estructural que se expresa a través de políticas que se imponen en muchos de los lugares donde estamos, políticas de muerte de alguna manera, políticas que no han contribuido a que como pueblos étnicos vivamos en condiciones dignas, políticas que todos los días, en términos metafóricos, todos los días nos hace sentir la rodilla en el cuello, ¿sí? Eso es parte de lo que vivimos, un Estado que, a pesar que reconoce en la Constitución del 91 que Colombia es un Estado pluriétnico y multicultural, pues en la práctica eso no se refleja en términos de garantías efectivas para los pueblos negros, para los pueblos indígenas, ¿sí? Por algo vivimos con las necesidades básicas más insatisfechas en el país, ¿sí? La gente nuestra, en los territorios nuestros no hay agua potable, en los territorios nuestros no hay saneamiento básico, en los territorios nuestros no hay acceso a salud, no hay acceso a educación de calidad para nuestros jóvenes, ¿sí? Y todo eso obedece a que se considera que no es importante porque hay un pensamiento colonial todavía instaurado en las instituciones del Estado, y en quienes administran estas instituciones consideran que no es importante invertir en nosotros, ¿sí? Expresiones como las del diputado de Antioquia hace algunos años sobre el Chocó, que no la voy a repetir, son expresiones que de alguna manera manifiestan lo que en realidad pasa en términos administrativos cuando se va a invertir recursos en los territorios nuestros. Entonces no solamente es el racismo de la violencia, digamos, policial, que de alguna manera esos estereotipos de poner los cuerpos negros, de poner a la gente negra como en términos de criminalidad, de vernos así, pues hace que la violencia
por parte de quienes tienen las armas y ostentan las armas del Estado o de cualquier Estado, pues se puede ejercer la violencia, se consideren que pueden ejercer la violencia sobre los cuerpos nuestros, ¿sí? Entonces lo que pasó con George Floyd, lo que pasó con Anderson Arboleda en Puerto Tejada, es lo que pasa en el oriente de Cali, en el Agua Blanca, es lo que pasa en Ciudad Bolívar, en Bogotá, es lo que pasa en muchos lugares de nuestro país, ¿sí? Entonces yo creo que ahí está, esa es parte de las situaciones, digamos, de contexto de lo que vivimos. Y claro, aquí no se reconoce, se dice aquí no hay racismo porque hemos avanzado, porque hemos reconocido los derechos como pueblos negros, como indígenas. A nosotros nos dicen no hay racismo porque les hemos titulado colectivamente los territorios, pero cuando uno ve, entonces también en esos territorios se permite que la violencia se ejerza de manera desproporcional, ¿sí? Por eso, entonces, también son estos pueblos étnicos, los pueblos racializados, somos nosotros quienes desproporcionalmente hemos vivido el conflicto armado en gran parte de los territorios del país, ¿sí? Y eso tiene que ver con que, digamos, también se consideran esos territorios en términos, se ven en términos raciales esos territorios. Ahí se puede ejercer violencia, ahí se puede explotar los recursos naturales sin ningún problema, ahí se puede vertir mercurio, cianuro, sin ningún problema, porque se considera que esos cuerpos que están ahí, esos cuerpos racializados no son importantes. Digamos que eso es parte de lo que hemos vivido y como mujeres mucho más, ¿sí? Todos los estereotipos que hay alrededor del cuerpo de nosotras las mujeres negras, sobre todo donde nos ven, por un lado simplemente como un objeto sexual o por otro lado como que solamente los espacios para nosotros son estar trabajando en casas de familia. Esos son como los lugares que la sociedad colombiana nos cede y por supuesto eso está cargado de racismo y de estereotipo y no puede dejar de pasar el triste, digamos, audio que escuché estos días sobre un señor que se expresaba de manera violenta y de manera terrible, un señor de apellido Sandoval, de manera terrible sobre la gente negra en la región Caribe, que también se expresa el racismo ahí, ¿sí? Pero si miramos, uno se pone a mirar los antecedentes. Yo por lo menos estudié, acabo de hacer mi tesis sobre derecho, que la hice sobre racismo y consulta previa, y para mí fue muy doloroso encontrar archivos históricos sobre discursos de académicos, de altos políticos, de médicos, de científicos, hablando sobre la degeneración de la raza, ¿sí? En el siglo XX, personas que estaban pensando el proyecto de nación, ¿sí? Un proyecto de nación excluyente y que versaba sobre el progreso, y entonces en ese momento se planteaba que había una degeneración en tanto había unas mezclas con pueblos negros, con pueblos indígenas, y que eso, al contrario de permitir un avance a la civilización, lo que hacía era obstaculizar. Y hoy yo miro cuando ponemos el derecho fundamental a la consulta previa, que por ejemplo Vargas Lleras plantea el mismo discurso, es que ustedes son un obstáculo para el desarrollo, pero lo dice Juan Manuel Santos, es que ustedes son el palo en la rueda, ¿sí? Es que ustedes no pueden obstaculizar el desarrollo del país, pero ahí nos preguntamos cuál desarrollo del país, ¿sí? ¿Cuál desarrollo? ¿Acaso nosotros no somos parte del país? ¿Acaso nosotros no somos parte de la nación? Porque ese desarrollo que dicen que nosotros nos obstaculizamos, ¿por qué no alcanza a llegar a generar condiciones de vida dignas para nuestro pueblo? ¿Sí? ¿De qué desarrollo estamos hablando? Un desarrollo a costa de nosotros, un desarrollo bajo el exterminio de los pueblos étnicos, eso no puede llamarse desarrollo. Y ahí es que cuestionamos. Y eso evidencia, por supuesto, un racismo estructural que termina siendo un lenguaje puesto
en la dirigencia del país, pero que termina luego siendo asumido por la sociedad colombiana en la cotidianidad de la vida y que termina expresándose en violencia en las calles, expresándose en violencia policial, expresándose en agresiones hacia las mujeres, expresándose en agresiones hacia los niños en la educación. Entonces, digamos que eso es lo que yo podría por ahora decir frente a lo que, por supuesto, es toda esa política de racismo y que tiene una lógica. El racismo tenemos claro que se expresa para mantener una supremacía blanca en el poder, una supremacía que se mantiene bajo la explotación, bajo la expropiación, bajo el dominio, generando miedo, generando terror a cierta población. Y por supuesto no es una situación solo de Colombia, pero que Colombia tiene que asumir y tiene que reconocer que hay un problema. Y es un problema que no tiene que resolver la gente negra. Es un problema que tenemos que resolver como humanidad. Francia, muchas gracias. Leine, por favor. Bien, un saludo a cada uno de ustedes y agradecerles por invitarme a este panel sobre racismo y violencia en Colombia. Y pues para mí es un gran honor estar aquí con una mujer negra y tan valiente. Y precisamente parto de aquí, del ejemplo de Francia Márquez, porque es una de las lideresas que ha levantado su voz y nos ha enseñado cómo se debe combatir el racismo y sobre todo enrostra al país en una realidad tan difícil como lo es el racismo, ¿no? Recuerdo que el año pasado una señora blanca cuestionaba por qué Francia Márquez levantaba su voz. Es que en Colombia no estamos acostumbrados a que una mujer negra levante la voz e incluso opine en la política nacional. Y más si es del Pacífico, si es de Suárez. O sea, eso era muy anormal. Entonces empieza Francia Márquez con ese liderazgo y empieza a incomodar precisamente la costumbre o la tradición que se tenía o las cosas estandarizadas que habían en Colombia. Y pienso que ha sido un ejemplo magnífico de levantar la voz desde el liderazgo. En Colombia, si existe discriminación para todo el mundo, sobre todo en el campo de los pueblos étnicos, pues la discriminación y el racismo para una mujer negra sí que es difícil. Y es una de las cosas que siempre llevamos como en el fondo del alma y el sufrimiento. Lo que pasó en Estados Unidos, a mí, por ejemplo, me ha llevado a una reflexión y hoy yo digo, Estados Unidos me ha enseñado la sociedad, lo mucho que debemos hacer aquí en Colombia. Porque cuántos negros han caído, cuántos negros siguen cayendo, cuántas negras siguen muriendo en los enclaves de la miseria, en los enclaves del empobrecimiento, cuántos niños mueren de desnutrición. Pero esos niños que mueren de desnutrición son los niños mayoritariamente que vienen de provincias o de descendencias de pueblo afro. Y para eso no hay una respuesta. Mi hermano, cuando lo arrinconaron contra el piso en Estados Unidos, Floyd, gritaba, no puedo respirar. No puedo respirar. Es el grito que como Flow pegamos cuantos negros en este Pacífico. Que nos dejen respirar proveyéndonos por alguna vez salud, educación, vivienda. Nuestros jóvenes tienen que salir de los territorios porque no encontramos un docente, porque no encontramos una pastilla, porque no encontramos un médico que atienda las primeras necesidades.
pero nuestros jóvenes también tienen que salir porque están siendo reclutados. Nuestros jóvenes también tienen que salir porque el Estado con las políticas está envenenando el territorio. Y yo me pregunto si eso fuera en otra parte del mundo que estuviera ocurriendo, si eso se estuviera tolerando. Acabamos de ver en el Pacífico colombiano, en el marco de la pandemia, nuestras comunidades empezaron a sufrir el tema de las fumigaciones con glifosato. O sea que la opción de quedarnos en la casa para nosotros no es una opción ya, porque si bien nuestras viviendas no tendrían servicios públicos, acueducto, alcantarillado, ese tipo de cosas para lavarnos las manos, pues ahora lo íbamos a hacer al río, a los pozos, a las ciénagas. Pero es que ahora, con la política de fumigación en medio de una pandemia, también nos envenenan los ríos. Me pregunto yo si eso no es discriminación. ¿Por qué no le echan glifosato a las ciudades? ¿Por qué no fumigan en Bogotá? ¿Por qué no fumigan en otros sectores? Pero siempre esas fumigaciones se realizan es justo donde están los asentamientos. La presencia de los cultivos de uso ilícito en nuestros territorios no es responsabilidad de las comunidades negras, porque contrariamente nosotros, cuando se han presentado esos cultivos, los hemos denunciado en su momento y oportunamente. Y ahí tenemos las constancias de cuántos pronunciamientos públicos ha hecho el pueblo negro de ese avance y ese auge de los cultivos de uso ilícito en los territorios. Sin embargo, el Estado mismo los ha dejado que se incrementen, los ha dejado enraizar y luego viene con la política de fumigación y acaba nuestras esperanzas. En Colombia está pasando algo muy curioso y es que la misma Corte Constitucional desde 2009, en revisión del estado de cosas inconstitucional, se pronunció en el auto 005, un auto donde la Corte llama a múltiples entidades a que revisen y hagan una caracterización de los problemas que están los territorios afrocolombianos y que a partir de esa caracterización se formulen planes de mitigación para resolver esas problemáticas que están afectando a las comunidades. Pero sobre todo también la Corte recomienda la necesidad de que el país conozca esa realidad de los pueblos afro. Sin embargo, hasta el día de hoy eso no se ha cumplido. ¿Dónde están los planes de caracterización de nuestros territorios? Francia Márquez plantea ahorita un tema. Tenemos una bonita legislación, pero eso es un adorno. El tema de la inclusión y el tema de la biodiversidad se ha quedado en un romanticismo. Nosotros nos avanzamos en la titulación colectiva y en la existencia de la Ley 70, pero como yo ya llamo, es una flor en medio de tanta dificultad para que nos tranquilicemos. Porque nuestro derecho a gozar y disfrutar y disponer de ese territorio no es posible, porque el Estado permite que grupos armados incluso hagan lo que quieran con nuestra población e incluso a veces se alía con insurgentes, con grupos insurgentes, miembros de la fuerza pública, para precisamente aumentar el dolor y el sufrimiento de los pueblos afrodescendientes en Colombia. ¿Cómo entender que la violencia se ensancha en unos territorios del Pacífico y lleva más de 25 años de confrontación armada y no hay una acción de nuestro Estado colombiano, de nuestro gobierno, para superar ese sufrimiento que nuestros pobladores están? La única explicación que nos damos es que esa violencia se ensancha de esa manera y el Estado la permite en Colombia, porque allí son pueblos negros los que estamos habitando. Y porque sobre esos territorios se quiere empezar un gran desarrollo y se quiere exterminar a la población.
De lo contrario, no se toleraría esa gran violencia. Nuestro caso reciente, la masacre de Bojayá. Han pasado 18 años, pues hoy Bojayá está en igualitas condiciones que hace 18 años. Y Bojayá hoy se llama Pacífico Colombiano. El Pacífico Colombiano está en llama. Está en una terrible violencia. En solo lo que va del 2020, se han asesinado en Colombia alrededor de 103 líderes sociales. Y si usted va a mirar al fondo, la mayoría de esos asesinatos corresponden a grupos étnicos, en este caso particular a grupos de población mayoritariamente negros. Y nos preguntamos por qué continúa este exterminio y no hay una reacción del Estado, no hay una reacción de la sociedad. Afortunadamente en Estados Unidos pudieron reaccionar frente a Floyd, pero aquí los negros seguimos gritando porque nos falta el aire. Las constantes amenazas, los constantes hostigamientos que estamos recibiendo, pues es porque levantamos nuestra voz para defender los derechos de un pueblo que está siendo discriminado, que está siendo abandonado por el Estado colombiano, y cuando ejercemos nuestro derecho a defender los derechos humanos, entonces la represalia se vienen contra los líderes. Y eso es tremendamente en nuestro contexto gravísimo porque la única voz que pueden salir desde las comunidades son sus propios liderazgos, porque el Estado está ausente. Entonces, la esperanza que tienen las comunidades son la voz que pueden levantar los líderes sociales, y en ese sentido, acallar la voz del liderazgo es consolidar precisamente ese racismo que se quiere implementar en nuestros territorios. Leiner, muchas gracias. No, lo que ustedes dicen es muy cierto. Ahora toda esta protesta y esa indignación frente a la muerte de Anderson Arboleda coincide con lo que pasó en Estados Unidos, pero por ejemplo, si ustedes se acuerdan, hace un año asesinaron a María del Pilar Hurtado, y se acuerdan que un mes después hubo una gran manifestación por la defensa de los líderes sociales, pero en ese momento nadie habló de racismo. Ella también era una mujer afro. Es como si los líderes sociales que asesinan no fueran indígenas, no fueran campesinos, no fueran negros. Es como si se habla de defender los líderes sociales, pero sin mencionar cuál es el origen de esos líderes y por qué los están asesinando. Esa es mi percepción de la discusión sobre por qué asesinan o alrededor de los asesinatos de los líderes sociales, que yo creo que como sociedad todavía no hemos enfrentado de la mejor manera. Y en relación a eso, yo quería hacerles una pregunta sobre este tema de violencia y racismo, y es que voy a mencionar una parte del documental de Bojayá, que fue un documental que me impactó mucho. Por eso escribí una columna y ahí menciono ese episodio en la columna, que es la parte en donde el general Mario Montoya llega a Bojayá después de la masacre y muestran imágenes del noticiero de esa época. Y eso fue como, yo en ese momento como que me volví en el tiempo, porque fue como darme cuenta otra vez que la gran mayoría de la gente aquí en Colombia vivió esa época o conoció el conflicto a través de la televisión, porque como ustedes han dicho, mientras tanto los que están asesinando están en otros territorios que, pues, que los habitantes de las grandes ciudades no conocen. Entonces, me parece que es muy importante en estos momentos escuchar esas voces de las víctimas y las voces de los líderes sociales que nos cuenten cómo fueron esos años de la seguridad democrática y qué cambios trae el proceso de paz de La Habana, ¿sí? Yo quisiera que ustedes nos dijeran qué
cómo estaban viviendo ustedes en sus territorios, ¿sí? Cómo estaban viviendo ustedes como comunidad en el momento en que empieza se arrecia la guerra con la seguridad democrática, y qué cambios trae el haber firmado un proceso de paz entre el gobierno y las FARC. ¿Quieres empezar, Francia? Sí, aquí tengo a mi sobrino haciéndome guiño, entonces me da risa. Haciendo caritas. Bueno, no, yo creo que pues para mucha gente puede haber significado que la seguridad democrática les permitía moverse libremente. Eso es lo que dice la mayoría de la sociedad, o muchas personas que tenían dinero y consideraban que con la seguridad democrática podían moverse libremente por distintos territorios, y que efectivamente decían que había más tranquilidad, y hasta hicieron toda una campaña en Estados Unidos mismo de Vive Colombia, viaja por ella, ¿sí? Y entregando flores a la gente para que viniera y visitara. Sin embargo, esa supuestas garantías para movilizarse con libertad para ciertas poblaciones significó la barbarie, ¿sí? Para otras. Y tristemente tenemos que decir que fue el tiempo donde más población afrocolombiana fue desplazada forzosamente de sus territorios. Fue el tiempo donde más líderes sociales, igual como ahora, fuimos amenazados. Fue el tiempo donde se entregaron contratos de concesión en mi propia comunidad. Por ejemplo, en 2009 se entregaron contratos de concesión minera a empresas multinacionales. Fue el tiempo donde el paramilitarismo de alguna manera se apropió de muchos territorios, de muchos lugares, generaron terror, generaron miedo, ¿sí? Y es parte de lo que ahora nuevamente estamos sintiendo, ¿sí? Hoy mismo fue doloroso ver en jurisdicciones de nuestro municipio a una persona que fue asesinada terriblemente, mutilada las piernas, mutilada el cuello, muy cerca a la cabecera municipal, ¿sí? Eso tiene consternado a todas las personas aquí en el municipio. Todo el mundo, las personas, los jóvenes, las mujeres, preguntándose quién es capaz de hacer una cosa así, ¿sí? Entonces, digamos que ese mismo miedo que sentimos en ese momento es el mismo miedo que hoy nuevamente está renaciendo en estos territorios. Nosotros que le dijimos sí a la paz, porque consideramos que, claro, ¿sí? Avanzar con la salida negociada al conflicto armado entre actores armados no es la paz, pero es un paso importante, ¿sí? El que no haya un conflicto armado en estos territorios abandonados, ¿sí? Porque no solamente es el abandono, es el racismo estructural, sino que es la violencia, ¿sí? Y uno escucha mayores y mayores en sus comunidades diciendo, si el Estado no nos da nada, que no nos dé, ¿sí? Pero que nos dejen vivir en paz, que nos permitan vivir tranquilos, que nos permitan volver a salir en las noches y poder caminar libremente por nuestros territorios. Y eso tristemente se sintió con la seguridad democrática, y tristemente hoy, ¿sí? Con este nuevo gobierno lo volvimos a sentir. Porque hay personas que de Bogotá están allá, que nunca han vivido ni saben lo que significa estar en medio del conflicto armado, no saben lo que significa una toma guerrillera, no saben lo que significa tener grupos paramilitares en los territorios, no saben lo que significa que a una niña de 9 años, de 9 meses, ¿sí? Y a otra niña de 5 años la asesinen junto a su papá, ¿sí? Eso está pasando en nuestros territorios, eso está pasando en mi casa, en el territorio, ¿sí? En donde tengo sembrado el ombligo, la tierra que me vio nacer. Eso es la barbarie de la violencia que nuevamente se impone sobre nuestras vidas, se impone sobre nuestros cuerpos, pero eso no pasa en todos los territorios. Si nosotras acabamos de hacer un informe a la Comisión de la Verdad como mujeres negras del norte del Cauca, y precisamente cuando estábamos haciendo todas las investigaciones, las mujeres decían, pero ¿por qué eso no pasa en otras partes? ¿Sí? Lo que decía Leiner,
¿Por qué en otros lugares no vienen y nos echan el cianuro y el mercurio? ¿Por qué en otros lugares no se viene y se ejerce esa violencia de manera tan brutal como si se ejerce en estos territorios nuestros? Y claro, eso obedece a esa política de muerte que se impone y que quiere vaciar estos territorios, porque hay un desarrollo que se necesita avanzar y por supuesto en ese desarrollo los negros, los indígenas, la gente empobrecida, la gente racializada no hace parte de ese desarrollo, ¿sí? Es un desarrollo pensado de la élite para seguirse llenando los bolsillos, para seguirse enriqueciendo unos pocos a costa del sufrimiento de la gran población en este país, ¿sí? Y un modelo de desarrollo que nos han vendido y que hoy en el marco de la pandemia, ¿sí?, que estamos viviendo, nos vendieron fue un espejismo, porque hoy nos dimos cuenta, la humanidad se está dando cuenta que efectivamente lo esencial que necesitamos para la vida, hoy muchas comunidades, hoy muchos seres humanos no lo tienen. Necesitamos agua y el agua no nace en el supermercado. Necesitamos comida y eso se produce en los territorios. Es gracias a los campesinos, es gracias a la gente negra, es gracias a la gente indígena que están produciendo en esos territorios que hoy las ciudades se están abasteciendo. ¿Sí? Como lo decía un africano estos días a los españoles racistas, les decía, hoy nosotras nuevamente estamos poniéndonos al frente, ¿sí? Somos la línea primera, poniéndonos al frente para salvar esta humanidad, que nos ha discriminado, que nos ha violentado y que no nos respeta nuestro ser, que no respeta nuestra humanidad. Un africano estaba diciendo, nosotros estamos listos ahora para ir a sembrar la tierra, para darle comida a ustedes que están escondidos en la casa porque no pueden salir. Y somos nosotros los que nos vamos a arriesgar a enfermarnos, a morirnos, porque tampoco tenemos un sistema de salud que pueda garantizar que como gente negra, ¿sí?, si nos llega la pandemia en estos municipios, nosotros estamos condenados a morirnos, ¿sí? Y como está pasando ya en el Chocó y como está pasando en Tumaco, como está pasando en Buenaventura y supuestamente y seguramente va a pasar en muchos de los territorios nuestros, porque es sobre los cuerpos de nosotros que hay abandono, que hay racismo, que hay violencia y que no hay garantías de un Estado social de derecho que se quedó corto, ¿sí? Que fue muy bonito y todo el mundo se alegró cuando nació la Constitución del 91, pero tristemente esa Constitución hoy no se refleja en garantía de derecho. Entonces, claro, también hay quienes les ha interesado hacer la guerra, quienes les ha interesado hacer la política de la muerte para mantenerse en el poder, pero yo creo que es momento que Colombia pase la página de la violencia, pase la página del racismo, pase la página de la discriminación, pase la página del patriarcado, que ejerce violencia sobre los cuerpos de las mujeres, sobre las nuevas diversidades sexuales, ¿sí? Yo creo que hay que pasar todas esas páginas de violencia que no nos ha permitido ser pueblo, que no nos ha permitido ser comunidad. Necesitamos dignificar la vida, ¿sí? Porque hoy no solamente es la vida humana la que está en riesgo, es la vida en el planeta la que está en riesgo. Entonces el gran desafío que tenemos, y eso por supuesto va más allá de Uribe, eso por supuesto va más allá del Centro Democrático. Yo creo que tenemos que olvidarnos de eso. Yo creo que es la sociedad colombiana la responsable de hacer el cambio. Eso va más allá de los políticos tradicionales que se roban la plata del Estado y permiten, ¿sí?, cínicamente que los niños mueran de hambre. Esa es una responsabilidad que tenemos que asumir como sociedad colombiana. Cuando elegimos, tenemos que decidir si vamos a seguir eligiendo una política de muerte o si vamos a elegir una política para la vida. Ese es el desafío que tenemos y por supuesto así el Centro Democrático, así muchos partidos, así Uribe lo promueva, es una decisión que debemos tomar como sociedad colombiana. Por tanto, la responsabilidad de lo que pasa en nuestro país es responsabilidad nuestra, de todos. Gracias, Francia. Leiner, por favor. El documental Bojayá entre fuego cruzado
es una apuesta de construcción de paz desde la Comisión Interétnica de la Verdad para los Territorios del Pacífico. Y es el primer trabajo incluso de verdad que quiso poner la comisión. Allí planteamos una muestra de memoria, pero también de los impactos del conflicto, y sobre todo lo que quisimos hacer ver es esos impactos del daño al territorio en el marco del conflicto armado. Por eso en el documental se ven tantas escenas de lo que es nuestra biodiversidad. Y es una apuesta intencional también desde la comisión en cuanto a mostrar cómo algunos medios de comunicación históricamente contribuyeron o omitieron su deber de decir la verdad en medio del conflicto armado. ¿Cuánto general Montoya maquillaron la barbarie que cometieron? Con el zapatico invisibilizaron los estragos de su violencia. Es una crítica fuerte la que Bojayá pone con esa verdad. Esa escena a nosotros nos ha dolido impresionante, porque consideramos que si el país en ese momento hubiera tenido la oportunidad de conocer realmente lo que había sucedido, quizás hubiera habido una reacción, pero los medios adormecieron la capacidad de reacción con ese mensaje como lo posicionaron al mundo. Y es una crítica a los medios de comunicación también y su rol, cómo cubren la noticia cuando son muertes afro, cuando son muertes del pueblo racializado, el pueblo discriminado. Para nosotros, el proceso de paz trajo inmensas ventajas. Nosotros vivíamos en un territorio donde la violencia era muy difícil, incluso nosotros nos tocó convivir con los que nos mataron, nuestros familiares. Y también incluso hasta servirle. ¿Cómo entender que después de que me matan a 32 familiares me toca hacerle favores a todos los grupos? Esa fue la condena a la que nos sometieron a Bojayá, por ejemplo. Esa es la condena que han sometido al Pacífico. Después que matan a nuestros familiares, el Estado deja abandonado estas comunidades y no protege a los familiares de las víctimas, y las víctimas se ven obligados a una revictimización. Se sigue la cadena de la muerte. El Estado no reacciona. Esa es nuestra realidad hoy. Pero la política con el proceso de paz, nosotros dijimos vamos a empujar y vamos a meternos contundentemente con esto, porque éramos conscientes de lo que estábamos viviendo y consideramos necesario transformar eso. Y hoy tenemos que decirle al mundo que volvimos a la era de los descuartizamientos. Cuando el documental Bojayá entre fuego pone y enrostra esa escena en donde volvíamos los cadáveres rodar por el río Atrato y donde Heiler manifiesta su preocupación por la nueva guerra en el Pacífico, pues es que la estamos viviendo. Es que estamos mirando cómo los cadáveres vuelven a rodar. Estamos viendo cómo se pican los cuerpos y nos ponen delante de las comunidades. Es un sufrimiento impresionante. Hoy nos volvieron a esa tragedia. Y entonces nosotros estamos diciéndole al mundo, dése cuenta la gravedad de la política de Estado, el Estado fallido colombiano que tenemos. Y este Estado fallido debe reaccionar, y incluso aquí es un llamado también a la comunidad internacional, porque el fracaso de la construcción de la paz de Colombia es el fracaso de la política de construcción de paz del mundo, porque estamos diciendo en el mundo que no fuimos capaces de rodear un proceso y sacarlo adelante. Es que necesitamos superar esta violencia. ¿Y qué ventajas nos trajo? Pues yo pudiera enumerar muchas, pero concretamente con el caso de Bojayá, después de 15 años, logramos saber por fin el paradero de las víctimas de la masacre de Bojayá. Y por fin se hizo un proceso de exhumaciones que esclareció muchos acontecimientos, porque hasta el 18 de noviembre muchos no sabíamos dónde estaban los restos de nuestros familiares.
Y con ese hecho, Bojayá lo que quiso también fue recordarle al mundo que en el marco del conflicto armado nos desaparecieron a más de 84.000 personas y que necesitamos buscarlas y que necesitamos darle respuesta a esa cantidad de personas, de familiares que están con los sueños y los desvelos, que han quedado, esa cantidad de personas han quedado divagando, no llegaron al cielo. Entonces necesitamos hacer esa búsqueda para precisamente darles la cristiana sepultura y llevarlos a descansar. Entonces ese es un alivio que esperan más de los familiares de más de 84.000 personas que fallecieron en el conflicto armado. Pero también otra de las ventajas que hemos tenido con el proceso de paz es que el mundo se dio cuenta que a medida que se silenciaron los fusiles, se levantaron las voces de reclamo y de liderazgo social. Y yo creo que eso fue lo que los políticos del país, de Colombia, se dieron cuenta, y por eso creo que en algunos de mis teorías, creo que por eso se retrocedieron y entonces dijeron, no cumplamos este acuerdo. Porque es que la movilización social en el momento que se silencian los fusiles, se dispara en Colombia. ¿Y cuántos movimientos empezamos a reclamar y el liderazgo se fortaleció? La protesta, la sana crítica, el debate político, la democracia se vio fortalecida porque con la guerra, lo primero que han hecho es silenciar a las personas que reclamamos. Mire que cuando reclamamos por nuestros derechos, la consecuencia es una amenaza, un hostigamiento. Entonces, se están valiendo de los grupos armados para mantener un poder en nuestra democracia. Los políticos colombianos tienen miedo al debate sano y limpio, como lo queremos proponer desde un ambiente sin guerra. Por eso entonces el proceso de paz para nosotros es importante, pero por eso el proceso de paz para muchos es un problema. Porque no, en la medida que superemos este conflicto, entonces se ven abocados a discutir y abiertamente con el liderazgo social, que en Colombia es tremendamente fuerte. Y entonces ese es uno de los temores que yo considero que existe, pero allí tenemos que persistir y avanzar. Nuestros cambios. Nosotros vivimos en Bojayá y el Pacífico, en algunas comunidades, más o menos 8 meses, donde decíamos, uy, qué sabroso es la tranquilidad. Pero hoy estamos en el infierno diciendo qué maluco es este infierno que estamos, este calor. Vemos las escenas de las comunidades indígenas corriendo por la selva en medio de las balaceras, y esto no está siendo visto por la comunidad nacional, y esto no está siendo criticado. Nosotros recibimos todos los días, y en el documental escenificamos, ponemos la muestra de un joven que el día que estábamos conmemorando el Día de las Madres, nos informan que había habido un enfrentamiento en Poco y muere un niño, un joven. Pues ese es el pan de cada día. Nosotros todos los días aquí los líderes estamos recogiendo los muertos, o a veces las cabezas de los muertos, porque no nos dejan el resto. Esa es la realidad. O sea que volvimos a un estado regresivo y manipulador, un estado violento muy triste, y que nuestro llamado hoy como pueblo, y sobre todo desde la raíz del pueblo indígena y afro, en el Pacífico colombiano sobre todo, reiteramos la necesidad de una salida negociada del conflicto armado, porque consideramos que a partir de esta es donde se pueden dar, digamos, posibilidades de desarrollo. Es donde a partir de esta nuestras comunidades pueden vivir de manera distinta. La condena, la no negociación, la no salida de este conflicto de manera civilizada es la muerte no de los actores que están en la confrontación. Es que negociar no es hacerle un favor al que está en el desarrollo de la guerra. Ellos ya optaron por esa. Negociar y buscarle una salida al conflicto armado es precisamente darle la posibilidad a los que estamos sufriendo las consecuencias de que pervivamos. Y ese es el grito
que pegamos hoy. Insisto en la frase de Freud, cuando decía, déjennos, no puedo respirar. Así estamos aquí, ahogados hasta el cuello con un cuchillo filtrante que nos rompe toda la nuca con esa ferocidad de la violencia. Y ese es nuestro llamado a que es necesario pararla, porque nuestras comunidades la están sufriendo y nosotros no queremos seguir enterrando los muertos. Leiner, muchas gracias. Sara, a mí Sí. me parece muy importante, y yo vi su columna y déjeme decir una palabrita frente a ella. No había visto en todos los comentarios que vi frente al documental y las reacciones, alguien que hiciera una interpretación tan acertada, tan profunda, sobre todo interpretando lo que nosotros en el fondo queremos posicionar como mensaje. Y de verdad que lloré al ver esa columna. Yo invitaría a muchos colombianos, a mucha gente en el exterior, que viera el documental y luego pueda leer la columna. Ahí hay mensajes muy profundos y que de verdad que me entusiasmó que una ciudadana en otro lado pudiera hacer esa interpretación del fondo de los mensajes que nosotros queremos posicionar. Muchas gracias, Leiner, pero yo estoy en Colombia, ¿no? No estoy en otro lado. Ah, bueno. En Colombia. No, muchísimas gracias. Es que ese documental, quisiera decir unas palabras como respuesta a lo que estás diciendo. El documental en el fondo dice una verdad que es es muy simple, pero eso demuestra, digamos, el trabajo mediático que se ha hecho en la época de Uribe, de decir que el conflicto no era un conflicto de 3 actores, sino solamente de uno. Y ustedes lo que dicen es, no, esto no es una amenaza terrorista de un solo actor, sino que aquí hay un conflicto en donde hay 3 actores y cada uno tiene responsabilidades. Y en el caso de la masacre de Bojayá, nadie niega que la guerrilla haya sido la que lanzó el cilindro. Eso sí, nunca se va a poder decir que no fue así. Pero es verdad que los otros actores armados era un combate con los paramilitares que los usaron como escudos humanos y el ejército auxilió a los paramilitares. Esa verdad que eso es algo que para alguien que ha estudiado el conflicto es tan obvio, uno se da cuenta que realmente no lo es tanto. No lo es tanto y por eso la extrema derecha en Colombia se alimenta justamente de ese odio hacia un solo actor del conflicto y por eso es tan importante el ejemplo de Bojayá. Pero bueno, yo quisiera hablar de eso, ahora quisiera hablar específicamente sobre la situación actual, porque ustedes dos están siendo amenazados. Yo quisiera recordarle a la gente que Francia Márquez fue víctima de un atentado el año pasado, el 4 de mayo del 2019, y el gobierno no ha avanzado en las investigaciones, no ha habido un esclarecimiento sobre ese hecho. Justamente hace unos días, en mayo de este año, Francia escribió un tuit donde dejaba constancia pública y diciendo que hacía responsable al gobierno por lo que sucedía, porque la pandemia lo que ha hecho es desmejorar la protección a los líderes. Y también hay que recordar que el 2 de marzo de este año asesinaron a la escolta de Leiner, Arley Chalá, en Cali, en marzo de este año, y esto a raíz de unas denuncias que él había hecho antes. Entonces mi pregunta es, ya en concreto, a ustedes como líderes comunitarios y líderes sociales de las comunidades afro, como uno de los líderes con una voz muy, muy poderosa aquí en Colombia, ¿por qué ustedes concretamente los están amenazando y por qué creen que en estos 2 años de este gobierno
se han incrementado las amenazas a los líderes sociales. Francia, si quieres. Bueno, Sara, yo quiero primero hacer una claridad que me están pidiendo que haga, y es que cuando inició el conversatorio planteó que digamos que el racismo no sea, porque hasta ahora, digamos, se está poniendo sobre la mesa, y lo que pasa en el caso de Colombia es que sí hemos denunciado el racismo históricamente, sí, pero hay quienes nunca han querido escucharnos, hay quienes nunca se han parado un momento a decir, hey, miremos, revisémonos, ¿sí? Ha habido oídos sordos, ¿sí? A ese grito que el mismo grito o la misma voz que salía de George Floyd diciendo no puedo respirar, es el mismo grito que hemos pegado como pueblos y que no se ha esclarecido y que no se nos ha escuchado, y que al contrario, como decía Leiner, muchos medios de comunicación se han hecho cómplices de impulsar el racismo a través de tantos programas de educación. Ahora mismo han hecho la forma en que muchos medios de comunicación han presentado la violencia, han hecho que hoy Colombia no se mueva, ¿sí? Que hoy todos los días asesinan personas en los territorios y es como que nada pasa, ¿sí? Sale una noticia, pero hasta ahí, o sale un comunicado, pero hasta ahí. Pero no nos movemos a luchar con fuerzas porque se garantice la vida en este Estado social de derecho. Yo creo que la violencia para nosotros no ha empezado con este gobierno, ¿sí? Y yo creo que no puedo decirlo así, nosotros venimos viviendo una violencia histórica y sistemática y estructural, y cuando digo venimos viviendo, lo digo porque de alguna manera yo soy Francia, pero yo soy porque somos, yo soy parte de un pueblo que se levanta, de un pueblo que dice, quítenos la rodilla del cuello, todos los días. Yo soy parte de ese pueblo, ¿sí? Y digamos que de alguna manera las violencias que se visibilizan es las que vivimos nosotros, ¿sí? Pero las violencias que vive la comunidad todos los días, las violencias que viven los jóvenes en Puerto Tejada todos los días, la violencia que vive la gente todos los días, esa violencia no se visibiliza, y creo que es importante también visibilizarla. Si bien digamos que es muy importante que como líderes y lideresas se nos reconozca y se nos respete y se nos garantice la vida en este país y se nos permita seguir ejerciendo nuestro trabajo, también hay que garantizar la vida de todas las comunidades, de todas las personas, porque todas las vidas importan, ¿sí? Así como las vidas negras también importan, ¿sí? Creo que nosotros empezamos a vivir violencia como pueblo, y lo digo con claridad, acá en La Toma, en mi territorio desde el 2009, ¿sí? Desde que empezaron a desplazar a la comunidad de su territorio y empezamos a alzar la voz, porque no entendíamos cómo es que una comunidad que ha estado desde 1636 en este territorio, porque estos son unos territorios esclavizados, unos territorios donde están la huella de los ancestros y ancestras de nosotros, y no podíamos concebir cómo es que de la noche a la mañana se privilegió a otros terceros, por supuesto gente no negra, ¿sí? Por supuesto intereses no para un desarrollo para la misma comunidad, sino un desarrollo para seguir acumulándole a la supremacía blanca, y entonces se nos niega y se nos desconoce. A partir de ahí que empezamos a alzar la voz, empezamos a recibir amenazas de muerte, empezamos a recibir persecuciones, estigmatizaciones, etcétera, etcétera, y no ha parado la violencia, ¿sí? No ha parado lo último, el atentado que vivimos, y eso que después del atentado que vivimos el año pasado, 16 líderes y lideresas, porque no era la única que estaba ahí, de hecho en ese espacio había niños y niñas nuestros, de nuestras comunidades, hijos de nuestras compañeras con las que hemos marchado denunciando la minería, no solamente la minería ilegal, sino la minería criminal y la minería inconstitucional promovida por el mismo Estado colombiano.
¿sí? Porque, digamos, tengo casi la plena convicción que la minería ilegal ha sido una estrategia para sacar a la gente del territorio para después avanzar con su proyecto de minería legal, que es inconstitucional de todas maneras. Si el mismo Estado que ha ido a vender el país al exterior, diciendo que Colombia es un país donde se puede invertir, un país donde se puede explotar sin pensar en las comunidades que están en esos territorios, porque para vender los bloques mineros que se venden en bloque en la bolsa de valores de Toronto, ¿sí? En Canadá, ahí no se miran quiénes están habitando esos territorios. Ahí, por el contrario, cuando se pide que se implemente la consulta previa, lo que se hace es desconocer la existencia de esos pueblos. ¿Y quién tiene la legitimidad para desconocer la existencia de nosotros como pueblo? El que siempre nos ha racializado, el que siempre nos ha excluido, es que dice si somos o no somos comunidad, si somos o no somos un pueblo étnico, si tenemos o no tenemos derechos, y dónde está la autodeterminación de los pueblos, y dónde están los derechos que ese mismo Estado racial ha reconocido. ¿Por qué no se implementan? ¿Sí? Entonces, digamos que de alguna manera, ¿sí? Si se nos garantizan nuestros derechos como pueblos, disminuirán los riesgos que vivimos como líderes y lideresas. Nosotros no tendríamos que alzar la voz si nuestras comunidades vivieran en condiciones dignas, si a nuestra gente no se le expropiara el territorio, si nuestra gente no tuviera que salir desplazada de su territorio, si hubieran oportunidades para los jóvenes, que en vez de pensar en incursionar un grupo armado, tuvieran opciones de ir a una universidad porque no tienen que estar pensando en cómo van a pagar un semestre. Yo en 2 días voy a recibir apenas mi título como abogada, y no porque fuera perezosa, y no porque no fuera inteligente, sino porque el racismo estructural no permitió que yo pudiera educarme de manera adecuada. Solo 10 años después puedo recibir un título. Me tocaba parar un semestre, trabajar el otro semestre, para poder estudiar el otro semestre. Aguantar hambre. ¿Sí? Pero esas no son las mismas condiciones para todos en el país. No todas tienen las mismas condiciones, porque los únicos lugares que nos han cedido a nosotros es el lugar de ir a lavar calzones a casas de familia. Ese es el lugar que le ocupa a las mujeres negras. Ese es el lugar que la sociedad nos ha cedido a nosotros. Y cuando intentamos abrir una puerta y empujar para llegar a otros escenarios, entonces también se encargan de tirarnos la puerta encima. Como a mí muchas veces me la tiraron en la universidad. Cuando no tenía para pagar el semestre, me tiraron la puerta y usted se va porque no, si no tiene dinero para pagar, no estudia. ¿Cuándo le van a garantizar oportunidades a nuestros jóvenes para que puedan salir adelante? Sin tener que pensar en la educación, sin tener que escoger entre un arma y un libro. ¿Cuándo? Eso es parte del racismo. ¿Cuándo vamos a tener posibilidades de que en nuestros territorios nuestros jóvenes se puedan formar y recibir una educación pertinente? Una educación que no los borre y que no los obligue a sentir vergüenza de lo que son, sino que los obligue a sentir orgullo de lo que son. Porque no es solamente el racismo y la violencia, sino que también nos han hecho creer que a nosotros mismos, que nuestra humanidad como gente negra no importa, que no somos capaces, usted no puede, usted no sabe. ¿Sí? Y eso nos lo enseña la educación a niños chiquitos. Cuando le venden en la televisión que el paraíso es la gente blanca que todo el tiempo muestran. Y entonces cuando muestran una novela, ¿qué es lo que muestran? A la mujer negra de sirvienta o a la mujer negra de bruja. Porque no podemos ocupar otros espacios. Porque la mujer negra no puede ser la protagonista de una novela en este país. Que dignifique y que nos enseñe y que nos muestre y que nos diga que sí somos capaces. Y que sí podemos llegar a todos los otros escenarios donde otros han llegado. Y a veces nos abren algún espacio en términos de la política. Pero ¿qué significa eso también? Porque dicen, pero es que no se quejen, ya les nombramos la ministra negra. Ajá.
pero eso no se refleja en condiciones de vida digna para nuestra gente. Entonces ahí también hay una hipocresía y un cinismo de un Estado racial, un cinismo de políticos tradicionales que usan a la gente nuestra, que en cada elecciones van y juegan con la necesidad de la gente nuestra, que cada elecciones usan a las mujeres nuestras para el voto y hasta se toman fotos y sonríen, pero después nos desprecian con esa misma fuerza. Entonces esa es Colombia, ¿sí? Y así no le gusta mucho a la gente, ¿sí? Nos hemos caracterizado por decir las cosas que pensamos y creemos. Y el gobierno de Juan Manuel Santos también fue igual de racista y discriminador como el gobierno que hoy está. Y tampoco garantizó derechos para nosotros. Y tampoco nos protegió porque también murieron líderes y lideresas, así como hoy seguimos muriendo. Es una política de la muerte que es permanente y que son las mismas familias que siempre están en el poder, pero en un poder logrado no con dignidad, sino un poder logrado poniéndole el pie en la cabeza a la gran parte de la sociedad colombiana, a la gente negra, a la gente indígena, a la gente campesina, a la gente racializada, a la gente explotada, a la gente obrera, a la gente marginada. Eso es Colombia. Yo los invito y las invito a pasar la página de la violencia, a pasar la página del racismo, a pasar la página del odio y que construyamos una sociedad donde nuestros niños no se sientan que tienen miedo de hablarle al otro niño que no es negro, que se sienta que ese niño es igual a ellos. Ese es el desafío que tenemos como sociedad colombiana y hoy como integrante del Consejo Nacional de Paz y Reconciliación y Convivencia y no estigmatización, yo creo que es parte del llamado que hacemos a esta sociedad colombiana. Ya es hora de parar, ya es hora que como humanidad digamos basta ya. No podemos legarle tanta miseria a las próximas generaciones, tanto odio, tanta rabia, que ha terminado en violencia y que ha terminado en matando la vida de tantas personas en este país. Eso es lo que yo puedo decir, eso es lo que ha pasado y eso es lo que sigue pasando. Tristemente nosotros nos sentimos con miedo todavía en los territorios, nos sentimos amenaza, es duro que uno no puede estar tranquilo en su casa, es duro para mí que ahora en la pandemia estando en mi casa, mi hijo tenga que irse a dormir a otra casa porque tiene miedo que hace en su casa y que nos pase lo que ya nos pasó hace algunos años. Que a las 2 de la mañana nos tocó que salir corriendo. Eso es triste y doloroso. Y no nos merecemos vivir así. Leiner, Francia, muchas gracias por tus palabras. El testimonio de Francia ratifica la existencia del conflicto armado y es una pena que en Colombia de cierto tiempo para acá se haya empezado a desandar en ese reconocimiento, porque hacerlo así es precisamente volver a matar a la gente que ha sufrido. Yo salí de mi territorio este año porque me expulsaron los violentos. Después de que perdí a 32 de mis familiares en una terrible masacre como la de Bojayá. Y mi respuesta frente a eso, Sara, fue ponerme a trabajar por la recuperación del tejido social, desbaratado, como digo yo, por el conflicto armado. Y sobre todo ponerme a trabajar para que muchos jóvenes no cayeran en las garras de la violencia. ¿Cuántos talleres hicimos en pedagogía de construcción de paz? ¿Cuántos jóvenes evitamos que la guerra se fueran a la guerra? Y fui quizás por un líder que me dediqué a ser ejemplo quizás para esos jóvenes. La violencia este año me hizo salir y una cosa que uno no logra comprender, porque le jugamos a la democracia, porque la Comisión Interétnica de la Verdad emitió un comunicado diciéndole al país que estaban matando a la gente de Bojayá el 3 de enero.
porque la Comisión Interétnica entendió que ese era su deber en el marco del artículo 22 de la Constitución, la construcción de la paz. ¿Y qué hicieron los violentos ese mismo día? Como yo soy el secretario de la comisión, me sacaron. Pero lo más triste es que el 8 le entregamos en nombre de la Comisión Interétnica y más de 24 organizaciones que firman un documento, se le entregó al presidente describiendo la problemática no únicamente de Bojayá, sino del Pacífico colombiano. Hasta el día de hoy, el señor presidente de la República no se dignó, a pesar de que fue 3 días después a Bojayá, y a boca abierta le dijo al país nuevamente que iba a responder esa carta. Hasta el día de hoy no le han dado respuesta a los puntos que la Comisión Interétnica planteó allí. Entonces mire que nuestros gobernantes son típicos en engañar, pero al negro se le engaña más fácil. Ese día se abrieron los parlantes allá y bueno, vamos a escuchar a la gente de Bojayá sobre sus problemáticas, y la gente se abrió a boca llena a hablar de los problemas de salud, los problemas de educación, de vivienda, pero allí, hoy, siguen los mismos problemas. Sigue el hospital sin eso. Hoy tenemos 4 casos de COVID allá en Bojayá. El departamento del Chocó supera los 500 casos ya. Y no tenemos ni una sola cama UCI dispuesta por la red hospitalaria pública. Tenemos algunas que son puestas por la red hospitalaria. Y esas son las denuncias que venimos haciendo. Y ese es el ejemplo en todo el Pacífico. Yo, después de salir de allá, nos dedicamos a construir paz y a promover derechos humanos con la comisión y una cantidad de líderes en el Pacífico que yo los considero unos héroes, unos valientes hombres y mujeres. Y la consecuencia es que luego nos mandan el otro mensaje: matan a mi escolta. Y a pesar de eso seguimos trabajando. Y hace 4 días, nuevamente después de que publicamos el documental Bojayá entre fuego cruzado, se vino la política de seguimiento ahora. Ahora están asediando alrededor de mi casa, a mi señora, a mis hijos. Y como dice Francia, nosotros no tenemos vida. A nosotros nos han sometido a un encierro, a un encarcelamiento. No por la pandemia, sino porque tenemos que quedarnos en la casa, porque si salimos nos matan. Nosotros no hemos delinquido. Nosotros somos líderes que hemos salido a fortalecer la democracia. Nosotros somos los que defendemos la democracia en los territorios, porque somos los que mantenemos la esperanza de las comunidades. Y cuando hay problemas en las comunidades, levantamos nuestra voz y los ponemos ante la institucionalidad. Eso es ser ciudadano. Y entonces uno no entiende cómo el mismo Estado facilita procesos de violencia contra nosotros. Hoy, mi hija no pudo estudiar el semestre pasado. Y me pregunto, ¿y por qué los otros muchachos sí pueden hacerlo? No, porque nosotros tenemos que andar huyendo. Mi hijo no puede salir al parque a jugar como lo hacen los otros niños. ¿Por qué? Porque levantamos la voz por esas comunidades que están matando allá. Porque le decimos al gobierno, vea, esto está pasando, estos asesinatos. Porque le decimos al gobierno que falta violencia. Porque le decimos al gobierno que están llevando la política de glifosato. Porque le decimos al gobierno que no desmonten la consulta previa, que no desbaraten los derechos étnicos. Es que la manera como han venido desmontando los poquitos derechos que se ganó en la Constitución del 91 es vergonzoso. Y ahí también hay una discriminación, porque esos derechos que se ganaron en esa legislación iban en dirección a los pueblos. Y también el solo hecho de que nuestro gobierno no implemente el acuerdo de paz es discriminación, porque ese acuerdo de paz
su contenido, la mayor parte de derechos está en dirección al pueblo rural donde están comunidades afro. Y no implementarlo es precisamente negarle los derechos a un grupo minoritario, a un grupo especial. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Yo estoy seguro que si el acuerdo de paz estuviera en la lógica de beneficiar derechos a una población, a la mayoría de la población de las urbes urbanas, el cuento hubiera sido otro. El acuerdo de paz se hubiera implementado. Pero el acuerdo de paz no se está implementando es porque los derechos que contempla allí son derechos en dirección a la población afro. Y como nosotros decimos esas verdades, entonces vienen las persecuciones, vienen los asesinatos, vienen los atropellamientos, vienen los seguimientos, vienen las judicializaciones, toda la cantidad de desgracias. Hoy nuestro liderazgo en el Pacífico está sometido a una condena a la muerte porque nosotros sencillamente tenemos que seguir haciendo esto que estamos haciendo, porque nuestras comunidades están sufriendo. Y nosotros no nos podemos quedar callados porque como alguien me dijo el otro día en Bojayá, mijo, la esperanza que tenemos es la de ustedes. Es que mi mamá, mis familiares están allá en medio de la guerra. Entonces yo no me puedo quedar callado después que me mataron a 32 para que me maten el saldo. Es lo único que nos dejaron, un restico, y nos lo quieren acabar. Y sobre todo ahora nos lo quieren acabar que nosotros siendo conscientes. Yo no creo que haya un ciudadano en Colombia que vea que le van a matar a su mamá, que vea que le van a matar a sus hermanos, a sus familiares en Bogotá y se quede callado. Eso es lo que hacemos los líderes, porque estamos viendo que están matando a nuestros hermanos en el Pacífico. Y por eso recibimos las represalias. Es lamentable que lo tengamos que decir, pero es la realidad. Y nuestro llamado angustioso, como lo hizo Floyd, es déjennos respirar, quítennos esa rodilla de la nuca y déjennos tan siquiera hablar. Es que son tan sinvergüenzas que nos mandan toda esta violencia y quieren que nos quedemos callados. Tan siquiera deberían respetar el derecho a levantar nuestra voz. Esa es la realidad. Y hoy sí quisiéramos plantearle al mundo sobre todo esta situación. Nosotros no dormimos. A veces 1, 2 de la mañana, Francia, ¿cómo estás? Y a otros líderes, ¿cómo están? Y es la angustia de en qué momento vienen a matar a uno. Esto no es vida. Y entonces nos vanagloriamos de un Estado colombiano que supuestamente es una democracia que está fortalecida. ¿Cuál democracia fortalecida? Si nos están echando plomo. Esto es una desgracia prolongada, la que estamos viviendo. Yo sí hago el llamado realmente a la Colombia civilizada, a la Colombia humana, a la Colombia sensible, de que por favor es hora de parar esta desgracia que estamos viviendo. Ya no aguantamos más. Que nos dejen respirar, por favor. Leiner y Francia, ustedes nos dejan sin palabras porque realmente es una lección de dignidad la que ustedes nos dan todos los días y pues más teniendo la oportunidad de escucharlos. A mí me parece una vergüenza que mientras que ustedes estén viviendo, sus comunidades estén viviendo todo lo que están viviendo y que ustedes muy bien nos están relatando, haya medios de comunicación que le estén abriendo el micrófono a Uribe y a otros personajes políticos que le han hecho un daño inmenso a este país cuando son las voces de ustedes las que deberían ser escuchadas. Entonces ya para finalizar, estoy sumamente agradecida de que ustedes hayan aceptado la invitación y yo quisiera que ustedes como conclusión que le digan al país cuáles son sus propuestas como comunidades afro para que en Colombia realmente se pueda vivir en paz. Es decir, además de que
nos tenemos que sensibilizar para, para darnos cuenta de lo que sucede en esos territorios de los que nadie habla. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes le hacen al país? Porque es verdad que, como ustedes bien dicen, todo lo que venga de los indígenas, de los campesinos, de las comunidades afro aquí en Colombia ha sido relegado en segundo plano, no sirve, no es escuchado. Entonces yo sí quisiera que ustedes nos digan, ya para concluir, la propuesta de país que ustedes tienen como pueblo afro. Bueno, yo creo que tenemos muchos desafíos como sociedad colombiana. Yo tengo 38 años, si no estoy mal, creo que el presidente Iván Duque tiene 43 o 42. Es un poquitico mayor de mí, sin embargo es muy joven, ¿sí? Yo lo invito, ¿sí?, a que pase, a que haga las acciones necesarias por construir una política para la vida, una política para la paz, una política antirracista, antipatriarcal, ¿sí? Una política que cuide ambientalmente y que sostenga, ¿sí?, toda la biodiversidad cultural, ambiental y social que tenemos en nuestro país. Y eso implica avanzar en la paz, implementar los acuerdos con la FARC. Eso implica avanzar en un diálogo, una salida negociada con el ELN, porque estamos cansados de que nuestros territorios sean campos de batalla. Estamos cansados de que nuestros territorios sean territorios que se han convertido en fosas comunes. Estamos cansados del destierro, de la violencia sistemática estructural. Si quiere ser un presidente, ¿sí?, que marque el camino y que quede en la memoria de la gente, yo creo que su gran desafío que tiene es avanzar en lograr la paz con todos los grupos armados que hoy están en los territorios. ¿Sí? Si quiere ser un presidente, ¿sí?, que la gente lo recuerde como el más joven, pero el que no fue capaz de garantizarle ese sueño, ¿sí?, de lograr la paz para estos territorios, entonces también lo van a considerar como el más joven, pero el más villano. Y él tendrá que tomar la decisión. Si decide el camino de la paz y de la vida, aquí estaremos nosotros como pueblos acompañando, porque yo creo que es una necesidad. Y eso implica juntarnos en medio de la diferencia. Pero si decide el otro camino, aquí estaremos firmes alzando la voz en contra de la política de la muerte. Ahora, como sociedad, yo creo que tenemos grandes desafíos también, ¿sí? La profesora Aurora, quien no me canso de admirar, Aurora Vergara Figueroa, chocuana, ¿sí?, profesora de la Universidad ICESI, nos ha enseñado a nosotros de que no simplemente como humanidad tenemos la responsabilidad de no ser racistas, sino que tenemos la responsabilidad de ser antirracistas. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de erradicar el racismo. Todos nosotros tendremos que hacer acciones todos los días, desde la casa, ¿sí?, desde nosotros mismos, revisarnos al interior de nosotros, de qué estamos haciendo, que está contribuyendo a reproducir el racismo y la violencia, ¿sí? Pero también hay que hacerlo en la escuela, hay que hacerlo en la universidad, ¿sí? Tenemos que descolonizar nuestro pensamiento, ¿sí?, descolonizar el corazón, que está cargado de odio, está cargado de cosas que nos han sembrado, ¿sí?, descolonizar la mente, ¿sí?, quitar todas las carimbas mentales que tenemos para poder avanzar como sociedad. Colombia es un país maravilloso. Colombia es un país con una riqueza inmensa, cultural, biodiversidad, ambiental, ¿sí?, conocimiento. La gente se le ingenia para resolver en medio de tantas dificultades.
La creatividad de la gente colombiana es impresionante y sin embargo desaprovechamos todo eso, ¿sí?, que tenemos y que nos potenciaría a un desarrollo sostenible, sustentable, a un desarrollo para la vida. Lo desaprovechamos por seguir imponiendo una política de la muerte que solo piensa en la acumulación para unos pocos y en la miseria y la barbarie y el exterminio de otros. Entonces yo creo que ese es el gran desafío, los grandes desafíos. Por supuesto, eso pasa por educación. Tenemos que definir también cuál es el tipo de educación que vamos a seguir impartiendo en nuestras instituciones. Si es una educación para seguir reproduciendo este sistema racista y colonial, ¿sí?, seguir reproduciendo la política de la muerte, o vamos a pensarnos esa educación en sentido del cuidado, en sentido de la vida, en sentido de erradicar el racismo y la exclusión hacia otros seres humanos que consideramos, ¿sí?, que no son iguales a nosotros. Todos somos iguales y yo creo que tenemos que empezar por ahí, por reconocer eso. Yo trabajé en casas de familia donde me tocaba comer en la cocina o en el patio porque consideraban que yo no me merecía comer junto con el resto de la gente. ¿Cuántas mujeres trabajan en sus casas de familia, dejan sus hijos abandonados y les pasa exactamente igual? Mientras dejan sus hijos abandonados en los territorios, están inculcándole valores a los hijos de ustedes, formando a sus hijos, dándole lo mejor de sí, dándoles amor, y sin embargo, esas mujeres todavía siguen siendo vistas con un lente, ¿sí?, de esclavos, ¿sí?, de considerarnos esclavos todavía, seres que no tenemos derechos. Y digo esclavos porque esa es la visión, porque los ancestros de nosotros nunca fueron esclavos. Y a mí cuando me hablan de que los esclavos, a mí eso me hierve, porque eso no era una connotación natural. Nosotros no nacimos esclavos, a nosotros nos esclavizaron, y eso es diferente. Y nos tocaría preguntarnos quiénes nos esclavizaron, porque mientras nosotros seguimos viviendo las consecuencias de esa esclavitud y del colonialismo, otros siguen usurpándose y riéndose y gozando de los beneficios, ¿sí?, que le ha traído, que le generó en su momento y que les ha seguido generando en el tiempo la esclavitud, la marginación y las explotaciones sistemáticas y estructurales a comunidades, a territorios, ¿sí?, a pueblos. Entonces yo creo que esos son parte de los desafíos que tenemos. Tendríamos que empezar a hablar de reparación histórica, ¿sí? Empecemos a quitar todos esos símbolos, por lo menos démonos a la tarea de empezar en las ciudades, en los pueblos, que se honran de poner estatuas y símbolos. ¿Por qué no hacemos lo que hoy está haciendo Europa, quitando a los símbolos de quienes han significado para nosotros la barbarie, la esclavitud? Los hay. Acá en la Universidad del Cauca tenemos el Paraninfo, ¿sí?, una imagen grandísima, ¿sí?, una pintura que se le llama, que significa que es el patrimonio de la humanidad. Y evidencian a los blancos, el Dios blanco que ilumina, los reyes blancos llenos, los políticos encorbatados y el negro, y los indígenas descalzos con harapos y sin zapatos y otros arrodillados. Pero es la Universidad del Cauca que educa a nuestros jóvenes. Es la Universidad del Cauca que manda ese mensaje de que nosotros tenemos que estar arrodillados todo el tiempo y con harapos, porque lo negro es sinónimo de pobreza y de miseria. Y es así como nos conciben. Y por eso entonces consideran que no hay que invertir en nuestros territorios, en nuestra educación, en nuestras condiciones de vida, ¿sí? A pesar que pagamos impuestos, ahí sí, por igual. Porque no nos van a decir que nosotros los negros no contribuimos al desarrollo de este país y que los impuestos de nosotros no contribuyen a llenar los bolsillos de muchos que administran este país. Los territorios nuestros contribuyen a enriquecer los bolsillos de mucha gente, pero a nosotros nos queda la miseria, nos queda el escombro, nos queda el envenenamiento, nos queda todo lo malo. Entonces, desafío es lo que tenemos. Reconciliarnos implica abrir las puertas
para decirnos también la verdad, sin que eso signifique que por decir la verdad yo tengo que estar amenazada todo el tiempo, sin que eso signifique que por hablar la voz me tienen que perseguir como a un criminal, porque yo no soy una criminal, ni Leiner es un criminal, ni mis hijos son unos criminales, ni la familia de Leiner son unos criminales. No nos merecemos lo que nos pasa. Nos merecemos vivir en las mismas condiciones, tranquilos, felices, en paz en este país. Y eso es el legado que tenemos que darle a las próximas generaciones. No podemos seguir siendo miserables, mezquinos. Permitámonos vivir en paz. Permitámonos ofrecerle al mundo que podemos pasar la violencia, que podemos pasar esa página como colombianos, que podemos ser un ejemplo para el mundo. Y no un ejemplo de Colombia no se puede ir porque es narcotraficante, a Colombia no se puede ir porque solo es violencia. Eso no es lo que queremos ofrecer al mundo. Queremos ofrecerle al mundo un país en paz, un país cálido, un país amoroso, un país comprensivo, un país que erradica las políticas de muerte, que erradica el racismo estructural, que erradica las violencias estructurales, que han hecho que mucha gente se arme y que mucha gente se levante. Yo creo que nosotros como gente negra hemos aportado muchísimo, porque con todo lo que hemos vivido, nosotros ya éramos los comandantes de grupos armados. Sin embargo, nosotros no hemos sido los comandantes ni de la fuerza pública, ni los generales de la fuerza pública no son negros, ni tampoco de las guerrillas, ni tampoco de los paramilitares. Así los hayan usado para que disparen el fusil. Pero no hemos sido lo que nos hemos ideado la política de la muerte. Al contrario, hemos planteado alternativas para salir del conflicto armado. Por eso el Pacífico le dijo sí a la paz. Por eso dijimos la paz implica un capítulo étnico. Por eso dijimos no hay paz si no se erradica el racismo. Por eso dijimos no hay paz si no se garantiza, ¿sí?, proteger los territorios como espacio de vida, porque cuando defendemos esos territorios no estamos defendiendo el agua para nosotros los negros, ni para los indígenas, estamos defendiendo el agua para el país. Ahora todo el mundo necesita agua, y si como pueblo no hubiéramos cuidado esa agua, ¿de dónde la gente iba a estarse lavando las manos para que no le llegue el coronavirus? Entonces hemos contribuido y seguimos contribuyendo, y yo creo que para mí esos son los grandes desafíos que tenemos como sociedad colombiana, y por supuesto habrá muchas otras propuestas, pero yo creo que pues planteo esas desde mi punto de vista. Y muchas gracias por este espacio, muchas gracias a todas las personas que han estado ahí atentas, que nos escriben, pero yo creo que tenemos que ir también a la acción, y la acción implica acciones en lo político, ¿sí? No podemos seguir votando por gente que siempre nos promete y promete y promete, pero no somos capaces, no son capaces de garantizar condiciones de vida digna para nosotros, ¿sí? Tenemos que incidir en espacios de participación como mujeres también, porque hace 60 años se aprobó el voto para las mujeres, pero hemos servido también para reproducir el patriarcado y para reproducir la política de muerte. Es parte del desafío que tenemos también como mujeres, de cómo parimos una política para la vida. La construimos entre todos, entre todas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien. Nosotros, yo voy a plantear algunas propuestas realmente en nombre de la Comisión Interétnica de la Verdad para los Territorios del Pacífico, que es una propuesta de cierta manera de construcción colectiva a partir de muchas reflexiones que hemos estado haciendo sobre el devenir y el rumbo del país. Y la primera tiene que ver con impulsar. Necesariamente tenemos que avanzar en un pacto por la vida y la paz en Colombia. Y eso necesariamente implica un acuerdo humanitario global ya, que los actores que están en la confrontación armada
permitan cerrar el cañón de los fusiles para que nos dediquemos al menos a resolver los problemas que están afrontando el país. Mire que un virus nos ha puesto en jaque a todo el mundo. Y con ese virus, que si ese es el enemigo de todos, tenemos que estar pendientes también de la guerra. La misma momento que está viviendo el país nos está mandando el mensaje contundente. Hombre, dejen la violencia y dedíquense a resolver los desafíos para enfrentar este coronavirus, por ejemplo, que esta gran pandemia que se nos viene. Esa violencia sí es una pandemia grave. Y en ese sentido es necesario avanzar en la salida negociada del conflicto armado, hacer un pacto por la vida y la paz. Y ahí llamamos a todos los grupos alzados en armas en estos momentos para que trabajemos en esa dirección. Y también llamamos al gobierno del presidente Duque para que abra las puertas. No tire la llave de la paz, porque esa llave de la paz necesita sobre todo la gente del Pacífico necesita que le abran un campito para escampar la gran tormenta de la guerra. Necesitamos avanzar en un proceso profundo de reconciliación. Colombia está muy dolido, Colombia está muy sufrido. Es que son 9 millones de víctimas. Estamos en un país desangrado y todavía queremos seguir desangrando más. Esas 9 millones de víctimas nos ponen en directo en la relación de la necesidad de la reconciliación. Y las víctimas de nuestro país sí que han dado muestras de reconciliación. Y han dado muchísimo más, no se han quedado en el dolor, han avanzado en la esperanza. Y nos siguen proponiendo esos caminos. El camino que tenemos es la reconciliación. Y el documental incluso propone los impactos de la guerra, que la guerra deja para que lo superemos y no nos quedemos en el odio. Necesitamos avanzar, como dice un amigo Humberto de la Calle Lombana, en una política de igualamiento de la cancha. Es que la cancha realmente está muy desbalanceada en materia de derechos humanos para la gente negra y sobre todo para la gente del Pacífico. Y necesitamos balancear la cancha en una política que se arraigue, una política que enfrente masivamente esa falta de salud. Necesitamos que el Estado se volque y mire el Pacífico de verdad y por alguna vez en profundidad. Y necesitamos también avanzar a encontrarnos como hermanos nuevamente. Nosotros estamos acostumbrados a resolver los problemas violentos con la violencia. Qué bueno sería que empezáramos a cambiar ese chip que nos introyectaron en estos 60 o 54 años de violencia. Es que nos enseñaron en la política democrática a resolver los problemas de la única manera es matando al que piensa distinto. Y yo pienso que es una oportunidad para vernos como seres humanos. Al menos si no nos queremos ver como hermanos, no nos veamos, pero al menos veámonos como seres humanos y respetemos la vida de los demás. Es un llamado angustioso que hacemos y yo pienso que hoy estamos invitados todos los colombianos a dar esa nueva mirada, esa nueva oportunidad para la vida. Leiner, muchas gracias. Una última pregunta y es que todos están preguntando cuándo se va a poder volver a ver el documental. Bueno, el documental Voz Allá entre Fuego Cruzado, estamos abiertos. Nosotros hacemos un llamado, invitamos a los medios de comunicación a que le den la oportunidad a los ciudadanos de conocerlo.
nosotros hemos ofrecido públicamente el documental para que sea presentado por cualquiera de los medios nacionales, de tal manera que pueda llegar a todos los rincones de Colombia y nos pueda facilitar una reflexión más profunda, Sara y oyentes de... Entonces nosotros como Comisión Interétnica estamos ávidos y hacemos la invitación a que los medios de comunicación den la oportunidad. En el preciso momento de que cualquier medio de comunicación esté interesado y facilite esta apertura, pues nosotros como Comisión Interétnica estamos dispuestos a proyectarlo abiertamente al país. Listo, muchas gracias. Bueno, Francia y Leiner, fue realmente un honor tenerlos acá con nosotros. Creo que esto es un documento histórico, un video que ojalá sea reproducido y sea visto por muchas personas. Los retos son muchísimos y yo quiero que sepan que hay muchísima gente en Colombia que los escucha y que los sigue y que está comprometido totalmente con ustedes, con la paz, con las comunidades afro, con las comunidades indígenas. Entonces es un agradecimiento a ustedes muy profundo y espero que haya una nueva oportunidad para seguir dialogando. Entonces, un agradecimiento muy especial. Muchas gracias a ustedes, Sara, y de verdad también a todos los oyentes. En nuestros momentos difíciles mucha solidaridad hemos recibido y de verdad que inmensamente les agradecemos por estar pendientes de lo que está pasando en el Pacífico y esperamos que sigan así, sigan motivándose para hacerle más seguimiento a estas realidades y de verdad que como líder social y persona amenazado tengo que reconocer ese gran acompañamiento y solidaridad que muchos y muchas colombianas de distintos lugares nos han manifestado y sobre todo han levantado su voz. Así como el pueblo de Estados Unidos levantó su voz en protesta frente al tema de nuestro hermano recientemente, pues hemos visto ejemplos también aquí en Colombia de ese alzamiento de la ciudadanía y sobre todo de esa desobediencia ante los atropellos y las violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, Sara, Leiner, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a las personas que se pudieron conectar. Efectivamente, yo creo que estamos haciendo familia extensa, estamos construyendo caminos en medio de la diversidad, en medio de la diferencia, y yo creo que la invitación es a seguir cuidándonos como pueblo, cuidándonos como país, y sobre todo realizando acciones que nos permitan parar la violencia de una vez por todas. Nos merecemos vivir dignamente, nos merecemos vivir sin miedo, nos merecemos vivir en paz, nos merecemos vivir en condiciones dignas, ¿sí? Nos merecemos vivir en los lugares donde decidimos vivir y no simplemente ser desterrados de los lugares donde cada quien ha decidido o la vida le paró crecer y vivir, y yo creo que eso es fundamental. Y ahí seguimos caminando. Gracias por este espacio, Sara. Instamos a abrir los micrófonos de otros escenarios para seguir alzando la voz, para seguir demandando que nos quiten el pie de la cabeza, que nos quiten la rodilla del cuello. Cada día son menos las posibilidades de respirar. Y yo creo que esa es parte de las demandas que se expresan en los Estados Unidos, pero que se expresa en todo el mundo. Lo que vivimos en Colombia está pasando con los africanos y africanas que están huyendo de África, sí, porque también les han destruido su casa. ¿Cuánta gente hoy vuelve a repetir la barbarie de lo que fue la esclavitud, donde alrededor de 6 millones de personas murieron en la trata
de personas esclavizadas y que hoy nuevamente la gente huyendo de su territorio que por supuesto ha sido destruido por el colonialismo y la política de muerte, huyendo le cierran las puertas en Europa, en los Estados Unidos, en muchos lugares del mundo. ¿Sí? Yo creo que hoy hay que empujar la puerta con fuerza y es la puerta que como humanidad nos merecemos para vivir todos dignamente, para vivir todos tranquilos, para mirarnos a la cara, para podernos dar un abrazo. Sí, así la pandemia ahora nos prohíba sentir el calor humano, y yo creo que este es un momento para volver a sentir que somos humanos y que vale la pena seguir luchando por la vida, que vale la pena seguir luchando porque este país pase la página de la violencia y vive en paz. Este municipio donde yo vivo, es triste ver que casi no hay esperanzas porque el miedo se sigue apoderando de los cuerpos, de las personas, de las familias, de los territorios. Y yo creo que no nos merecemos eso, nos merecemos vivir tranquilos. Soy porque somos y el pueblo no se rinde, carajo. Ahí estamos. Firme. Firmes. Sí. Muchas Gracias, Sara. No, gracias a ustedes. Chao, hasta la próxima. Bueno, chao. Chao.